Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana dándole honra y gloria al Creador por darnos este momento especial y poder conectarnos una vez más con el Señor, su palabra y su ministerio. Estamos en el fin del tiempo y es el gozo del pueblo del Eterno de escudriñar los temas más profundos de la redención, conocer la redención, ¿sí? El Señor dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Eso es, hermanos, el plan y el deseo de la divinidad, que nosotros conozcamos al invisible, que conozcamos al Padre a través del Hijo, mediante la obra de su Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Así que eso es el gozo para nosotros en esta mañana, poder continuar con este importante tema. Estábamos estudiando el tema de los tres ángeles, ya estamos llegando a la parte final. Y ha sido de gran bendición para nosotros, hermanos, entender el evangelio que el Eterno quiere que nosotros estemos predicando, la buena nueva. El Eterno quiere que nosotros estemos predicando. Vamos a usar la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos oriente. Pedimos sabiduría, Abba Padre, te alabamos en esta mañana por darnos este momento y impártenos tu gracia, danos discernimiento, danos entendimiento, habilítanos y capacítanos para poder inquirir, indagar, escudriñar qué tiempos, las ocasiones que tú has inspirado a través de los siglos. Y en esta hora, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. En el nombre de tu Santo Hijo, mediante la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra en Mateo 24:14. Estábamos leyendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Habíamos mencionado que Mateo 24 es la visión del Monte de los Olivos, y Mateo 24 tiene una ampliación en la visión de Patmos. El Señor vuelve 50 años después a Juan, más o menos, en Patmos, y ahora amplía el sermón profético. La visión del Monte de los Olivos es ampliada a través de la visión de la isla de Patmos. Juan el apóstol recibe el Apocalipsis. Y es interesante, hermanos, cómo el Eterno nos ha venido guiando según el principio de Proverbios 4:18, donde dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces estamos hablando de la primera década, y en el tiempo del fin, entre terminando el tiempo del fin y comenzando el fin del tiempo, más exactamente en el año 1844, el Señor volvió de una manera especial a manifestarse a su pueblo para ampliarnos la visión del Monte de los Olivos, que está ampliada en la visión de Patmos, y ahora tenemos tres, por así decirlo, tres revelaciones maravillosas que conforman un todo, para que el pueblo, el Señor dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Apocalipsis 14:3 y 4 dice: estos son los que siguen al Cordero. O sea que Juan ve a un pueblo en el fin del tiempo siguiendo al Cordero, andando en la luz. Tenemos el privilegio, hermanos,
de seguir al Cordero en el monte Sión, acompañarlo allí, y el resultado será: el que me sigue por la fe en el monte Sión no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz especial revelada para este tiempo. ¿Estamos? Entonces tenemos allí tres revelaciones maravillosas que, si las podemos unir y usted la puede ver, ese empalme maravilloso, o esa integración, esa integración profética, yo le llamo un análisis intervisión. La visión del Monte de los Olivos ampliada en la visión de Patmos y ampliada en la visión del fin del tiempo, que se llama el conflicto de los siglos. Específicamente comienza el conflicto de los siglos, capítulo 1, comienza hablando de la visión del Monte de los Olivos, el sermón profético, y termina de paso, porque es la ampliación más completa que tenemos. Entonces, en 1844, el Señor vino de una manera especial a ampliarnos la visión. Es la misma, solo que va dando más detalles a medida que nos acercamos a la eternidad. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aquí en aumento, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a mirar Mateo 24:14 otra vez, para empezar de lleno en lo que queremos tratar hoy y hacer una pregunta. Mateo 24:14 dice el Señor: y será predicado no dice el evangelio, no dice el evangelio, dice y está dando una cualidad. Los que de pronto conocen de idioma, es un pronombre, ¿verdad? Demostrativo, ¿sí? Si no estoy mal, pero que no me corrijan, ¿sí? Estoy señalando específicamente algo. No dice él, que es indefinido. El puede ser cualquiera, ¿cierto? ¿Será predicado el evangelio? No, es específico, ¿sí? La pregunta: ¿en el tiempo del Antiguo Testamento se predicó el evangelio, sí o no? Podemos decir que sí. Podemos decir que sí. Porque el santuario era el evangelio, sí o no, era una buena nueva. Todo lo que estaba relacionado con el santuario del Antiguo Testamento, allí estaba contenido el evangelio. Cada mueble, cada convocación, cada parte del santuario estaba hablándonos del evangelio. Y en ese contexto, entonces, es importante entender que el santuario es como lo decíamos, que Apocalipsis, por ejemplo, dice la revelación del Hijo, ¿cierto? Apocalipsis es la revelación del Hijo que el Padre le da. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo, la revelación del Hijo. Ahora, pregunta: ¿es el Apocalipsis la única revelación que tenemos del Hijo? ¿O es una revelación especial del Hijo que tenemos en el Apocalipsis? Resulta que el Hijo se nos ha revelado de diferentes maneras, como dice Hebreos 1:1. De muchas maneras, muchas veces y de muchas maneras. Entonces, el Apocalipsis es una revelación especial, una de las revelaciones que el cielo se ha tenido en bien en darnos. ¿Estamos? Porque leemos, sí, la revelación, pero es que el Señor se nos revela en la creación. La creación es una revelación de la divinidad. ¿Sí o no? La divinidad se nos revela a través de la creación. El santuario es una revelación de la divinidad, sí. Bueno, la vida de los profetas, la vida del pueblo de Dios es una revelación.
¿Vamos? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos muchas revelaciones eh, en la historia de la redención, pero el Apocalipsis es una revelación especial para el pueblo que está viviendo en un tiempo especial, el remanente. En el caso del Patmos, Juan está recibiendo esa revelación especial y una de las más gloriosas, porque Apocalipsis es el libro que abre el cielo, nos abre el telón del cielo a nosotros, los humanos. Entonces, volviendo a Mateo 24, entonces dice, y será predicado este evangelio. Pregunta entonces, ¿estaba predicando el evangelio en los tiempos del Señor? Sí. Solo que el Señor está hablando de este. ¿Por qué? Los judíos, a través de sus símbolos, a través del santuario, sus fiestas y todo lo que hacían, estaban predicándole al mundo un evangelio, un mensaje. Tenían un mensaje, pero ese mensaje era el evangelio en sombras. ¿Sí? Era el evangelio en sombras. Y ahora el evangelio vino no en sombras, sino que vino en realidades. Razón. Entonces, el Señor Juan el Bautista, nuestro Señor, cuando comenzó su ministerio y los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ahora entonces comienzan a predicar lo que conocemos en la historia de la redención, el evangelio, este. ¿Estamos? Entonces, en los tiempos del Señor se estaba predicando dos clases de evangelio. Estaba predicándose el evangelio en sombras, todos los días en el templo, todos los días, todos los días, todos los días. De una u otra manera estaba el evangelio implícito y estaba explícito también, porque el santuario es una manifestación explícita del evangelio y está implícito porque ellos no podían entrar al santuario. Entonces se estaban predicando dos evangelios, el evangelio que predicaban los rabinos, por así decirlo, pero ese evangelio había llegado ya a su fin, a su cumplimiento final, y ahora el Señor viene a predicar el evangelio, la buena nueva de que Él vino, ministró, murió, derramó su sangre, derramó todo lo que podía el cielo derramar en ese momento. Esa era la buena nueva. En ese tiempo entonces yo tenía que escoger a cuál de los dos evangelios creerle. Al evangelio que me estaba predicando el canal regular que existía en ese momento, el pueblo, por así decirlo, el pueblo que en ese momento estaba liderando el proyecto de la proclamación, era el pueblo judío. Pero ahora se aparece Juan el Bautista y aparece el Señor y aparece como si estuviera predicando cosas nuevas. Entonces, nos están predicando otro evangelio. No, es el mismo. Solo que ahora estaban predicando de realidades. Ya no el evangelio en sombras, ya no en símbolos, ya no en tipos. Ahora estaba el antitipo, en este caso el Cordero vino. Juan 1:29, Juan como lo declara, he aquí el Cordero que quita el pecado. ¿Para qué tratamos esto aquí, hermanos? Porque es importante esto. De pronto, lo que usted entiende por evangelio hoy no es lo que el Señor tiene como evangelio hoy. ¿Cómo así? La palabra evangelio significa buena nueva. Por ejemplo, nosotros decimos el evangelio de Mateo porque le llamamos en ese momento, era un evangelio, pero ya no es un evangelio. En el contexto etimológico de la palabra, Mateo, ya lo que dijo es bueno, pero no es nuevo en ese contexto.